¿Sabías que la incontinencia urinaria es uno de los problemas más comunes pero menos tratados? Y no solo ahora, sino desde siempre. A continuación, te cuento por qué. Existen tres clases diferentes de prolapso, pero te preguntarás, ¿qué es un prolapso? Pues es básicamente el descenso de órganos como la vejiga, el recto y en el caso de las mujeres, el útero. Al prolapso no se le presta mucha atención porque la gente suele pensar que al avanzar la edad es obligatorio presentar este tipo de condición. Y en el caso de que seas joven, entonces crees que no es algo suficientemente importante como para acudir al médico. En el caso del prolapso de vejiga o de útero, se presenta por hacer grandes esfuerzos que se tratan de soportar con el suelo pélvico. Esto sin ningún tipo de prevención. Es decir, levantar o mover cosas de gran peso. En el caso de las mujeres, el parto es una de las principales causas. Si hablamos del prolapso rectal, dicen los profesionales que sus causas no son muy claras, pero se pueden presentar casos y al parecer puede ser a causa del estreñimiento o porque la cavidad anal esté demasiado dilatada y no exista una base fuerte que pueda mantener el recto en su lugar. Cuando ya estás empezando a sentir el descenso del órgano afectado, este se ve reflejado en incontinencia, ya sea urinaria o de las heces fecales, y también en la aparición de muchas infecciones debido a la exposición del órgano al exterior. Debemos evitar algunos esfuerzos innecesarios o realizados de la manera incorrecta. Debemos también evitar hacer deporte de alto impacto. Debemos aprender a contraer nuestro suelo pélvico en el momento en que tosemos, estornudamos o si nos hallamos en una situación donde éste se impacte. Cuando el descenso del órgano ya es avanzado y sobresale de la cavidad, es preciso optar por una cirugía para corregir la posición del órgano caído. Pero si el prolapso no ha llegado a niveles críticos, es decir, un prolapso leve, podemos ayudarnos con ejercicios para fortalecer nuestro suelo pélvico. No olviden que tanto hombres como mujeres pueden sufrir de este problema y también pueden realizar estos ejercicios. A continuación les comparto el ejercicio más común para ayudar un poco a mejorar esta condición. En primer lugar, debes aprender a contraer el suelo pélvico. No es muy sencillo porque la mayoría de las veces lo confundimos con la contracción de glúteos. Cuando logras diferenciar esta contracción, te vas a acostar en el piso o en el sitio que te sientas más cómodo, con los pies en el piso al nivel de las rodillas. Vamos a levantar lentamente la pelvis y a medida que la levantamos, vamos contrayendo nuestro suelo pélvico. Estando arriba, vamos a sostener la contracción 10 segundos. Luego vamos bajando la pelvis y soltando la contracción. Inicialmente puedes hacer este ejercicio una vez al día por 10 segundos, pero a medida que vayas fortaleciendo el suelo pélvico, ve ensayando a durar más tiempo con la pelvis elevada y luego practica a hacerlo varias veces al día. Los resultados se verán conforme a tu constancia. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que estos pequeños videos ayuden a mejorar tu calidad de vida y a que empieces a estar mejor por dentro y por fuera. No olvides compartir estos videos a las personas que creas que los puedan necesitar.